¿Te has preguntado cómo transportaban la madera cuando no se habían inventado los camiones? Quédate en este vídeo para que lo descubras, y también para que veas algunos trabajos muy raros con los que las personas se ganaban la vida hace muchos años. Todos estos trabajos han desaparecido por culpa de los avances tecnológicos, pero en su momento fueron fundamentales para la supervivencia de la sociedad de aquella época. Ponte cómodo para que veas cuáles eran las 6 ocupaciones que la gente tenía antes de que llegara la tecnología a nuestras vidas. Número 1. Cazadores de ratas. Nuestro primer trabajo perdido nos lleva a la época medieval, donde los cazadores de ratas desempeñaban un papel vital en la sociedad de aquella época. Este oficio surgió en ciudades europeas como París y Londres. Estas ciudades tenían unas condiciones de higiene que daban mucho de qué hablar. En aquella época la gente no tenía mucha conciencia sobre las basuras que tiraban a las calles y esto hacía que las mismas se inundaran de ratones. Ante este panorama había mucha gente que estaba inconforme con las plagas de ratones y así fue como a algunos habitantes de la sociedad de aquella época se les ocurrió la idea de prestar sus servicios como cazadores de ratas. Los cazadores de ratas eran hombres que se lanzaban a las alcantarillas y se metían en callejones oscuros armados con trampas y perros entrenados para controlar la población de ratas, protegiendo así a los ciudadanos de enfermedades como la peste bubónica. En ocasiones entre ellos realizaban competencias para ver quiénes cazaban más ratas y durante muchos años se ganaron la vida con este oficio. A medida que fue pasando el tiempo y con el desarrollo de métodos más efectivos de control de plagas, como el uso de venenos y trampas automáticas, la demanda de cazadores de ratas se redujo rápidamente. Hoy en día, las plagas de ratas son controladas principalmente por empresas especializadas en exterminio, haciendo que el oficio de cazador de ratas quedara en el pasado. Número 2. Conductores de troncos. El oficio del conductor de troncos se dice que inició en el siglo XIX en Estados Unidos. En aquella época aún no se habían inventado vehículos para cargar materiales pesados y los dueños de empresas tenían la necesidad de traer la madera de los bosques hasta la ciudad. Así fue como surgió el oficio del conductor de troncos. En aquella época se estaban construyendo las primeras ciudades en el oeste de los Estados Unidos y había una gran demanda de enormes cantidades de madera. La función de los conductores de troncos era dirigir los troncos a través de ríos y arroyos, y todos los días enfrentaban terrenos peligrosos y desafíos naturales. La mecanización de la industria maderera, los métodos de transporte de troncos evolucionaron hacia el uso de camiones y maquinaria pesada. Esto condujo al declive de los conductores de troncos, cuyo trabajo se volvió cada vez menos necesario en el mundo moderno. Número 3. Mujeres computadora. En el siglo XX, cuando aún no se habían inventado la mayoría de dispositivos electrónicos, existían muchos oficios como el de resolver operaciones matemáticas. A esta profesión se le llamó mujeres computador. Estas mujeres realizaban cálculos complejos a mano durante largas jornadas que les servían de apoyo a los científicos en sus investigaciones. Este trabajo surgió en una época en que las mujeres no tenían acceso a la educación superior, y la única manera de tener contacto con el entorno educativo era por medio de labores como esta. Con el pasar del tiempo fueron apareciendo las primeras computadoras de mesa y el trabajo de las mujeres computador fue cada vez menos necesario debido a que los computadores eran más eficientes y mucho más rápidos a la hora de sacar cálculos. Esto llevó a la desaparición gradual de esta profesión, pero siempre se recuerda por el apoyo que brindaron a los avances científicos de aquella época. Número 4. Señalizador de trenes. A medida que avanzamos hacia el siglo XIX, nos encontramos con los señalizadores de trenes, cuya mano de obra era fundamental en la operación segura y eficiente de los ferrocarriles. Surgieron junto con la expansión de la red ferroviaria en Europa y América del Norte, en un momento en que los sistemas de señalización eran simples y manuales. Estos trabajadores operaban señales y cambia-agujas en las estaciones, garantizando que los trenes viajaran de manera segura y puntual. Luego de un tiempo y gracias a los avances tecnológicos se inventaron sistemas de señalización automáticos y con esto la mayoría de las funciones de los señalizadores de trenes fueron reemplazados por estos sistemas. Esto llevó a la disminución gradual de la demanda de señalizadores de trenes, y hoy en día, su trabajo ha sido en gran parte reemplazada por tecnología moderna. Número 5. Film Boxer. En la época dorada del cine, los films boxers eran una figura esencial en este negocio. Esta profesión apareció en los primeros años del cine, cuando las películas se rodaban en rollos. Estos trabajadores se encargaban de empacar y transportar los rollos de película desde los estudios de producción hasta los cines de todo el mundo, asegurando que las películas llegaran a tiempo para su proyección. Su trabajo era muy exigente y requería de una excelente logística para asegurar la entrega oportuna de las películas en los cines. Este empleo tuvo su auge, pero cuando llegó la segunda mitad del siglo XX se dio la transición del cine analógico al cine digital, y con esto ya no era necesario tener a un film boxer. Desde ese momento las películas se enviaban a los cines a través de Internet, eliminando la necesidad de transportar rollos de películas físicas, y así fue como este oficio llegó a su final. Número 6. Aldaba. Este oficio se remonta a la era de la revolución industrial a comienzos del siglo XIX. En esta época muchas personas que vivían en el campo se trasladaron hacia la ciudad para trabajar en las fábricas.
En este escenario, las fábricas, al ser sectores fundamentales para el desarrollo, tenían la necesidad de seguir una jornada de trabajo muy extensa, y las personas de aquella época tenían un problema, y era que no estaban acostumbradas al horario de la ciudad y en muchas ocasiones llegaban tarde al trabajo porque no se daban cuenta de la llegada del amanecer. Es por esto que despertarse temprano para ir al trabajo era una tarea de vital importancia para ellos y para la supervivencia de su familia en la ciudad, y así fue como ante este escenario surgió el oficio de aldaba, o también conocido como despertadores humanos. El aldaba disponía de una lista de direcciones y horas en la que tenía que acudir a despertar, recorría las calles antes del amanecer con una vara larga con la que golpeaba en la ventana de los dormitorios de las personas que les habían contratado. Este oficio fue muy popular y lo ejercieron muchas personas en diferentes ciudades, pero poco a poco fue desapareciendo cuando se hicieron populares los relojes despertadores. Y así concluimos nuestro recorrido por estos 6 trabajos que han desaparecido por culpa de la tecnología. En este espacio aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cuál oficio consideras que puede desaparecer hoy en día por cuenta de la inteligencia artificial? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido.